Muy buenos días, mis estimados. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este nuevo día. Queremos agradecer a Dios porque queremos compartir con ustedes una vez más otra porción de la palabra de nuestro Dios. Antes de continuar, quiero saludar especialmente a todos en Colombia, a todos los padres y los que están fuera de Colombia también. Solamente que aquí en Colombia hoy se celebra el Día del Padre y quiero felicitarles por ese gran privilegio y esa linda responsabilidad que Dios les otorga, que creo que es una de los privilegios más grandes que puede recibir el ser humano. Así que Dios les bendiga siempre y que cada día les dé sabiduría para que sigan siendo los sacerdotes del hogar, sigan criando, educando para el Señor a cada uno de sus hijos. Quiero agradecer a Dios, quiero pedir que oren por favor para que el internet se nos mantenga. Ayer tuvimos un impasse con el internet, pero hoy creemos que Dios está con nosotros y que nos va a guiar en esta transmisión, en esta hora. Agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos que comparten este link, que comparten esta información. Queremos invitarles a que usemos las herramientas que Dios nos ha colocado en nuestras manos para compartir el mensaje de salvación. Vamos a iniciar, vamos a continuar hoy el tema. Vamos a continuar el tema del domingo antepasado. El domingo pasado no pudimos estar. Tuvimos una noticia trágica que nos regalaron desde México y nos afectó mucho y no pudimos hacer la transmisión. Pero gracias a Dios estamos aquí hoy continuando el tema que habíamos dejado pausado el domingo último que tuvimos la transmisión. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija en esta hermosa oportunidad. Querido Dios y Padre bueno, colocamos en tus brazos de amor a cada una de las personas que se conectan, a cada una de las personas que van a observar esta transmisión, que van a compartir el video, que van a observar el video. Ayúdanos, Señor, para que el estudio de hoy nuevamente seas tú, a través de tu Santo Espíritu, el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos muestre, Señor, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Bendice, por favor, cada una de las familias. Bendice cada uno de los seres queridos y en especial, Señor, a cada uno de los que son padres, para que cada día, guiados por tu Santo Espíritu, puedan levantar a sus hijos para honra y gloria de tu nombre. Acompáñanos en esta hora, acompáñanos en esta oportunidad, Padre eterno, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, vamos a traerlas, vamos a estudiar nuevamente hoy, a continuar el tema que habíamos dejado la vez pasada. La vez pasada habíamos hablado de Balaam. Ok, ya, listo, perfecto, sí, me había dado un mensaje ahí en el internet, pero ya estamos aquí de vuelta. Bien, habíamos hablado de Balaam. Ahora, habíamos hablado acerca de los falsos profetas y de cómo Dios en la Biblia identifica a Balaam como un falso profeta, como un falso maestro. Balac era rey de Moab y Balac deseaba destruir al pueblo de Israel que había salido victorioso de Egipto y que iba hacia la tierra prometida. Y que Dios le iba guiando y le iba dando la victoria por cada lugar donde alguno se opusiera al propósito divino de llevar a Israel a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Balac no quería usar su ejército porque sabía Balac que el pueblo de Israel tenía una guía sobrenatural, un Dios real, verdadero, que le guiaba y que lo protegía y por eso no envió a su ejército. Entonces oyó que Balaam podría interferir también de manera sobrenatural para maldecir al pueblo de Israel. Balaam había sido profeta de Dios, pero había apostatado. Y curioso que cuando me puse a investigar sobre Balaam encontré algo muy particular. El único pecado de Balaam era la avaricia y por ese pecado Satanás lo dominó. Balaam no era mujeriego,
Balaán no era orgulloso, Balaán no era envidioso, Balaán no tenía otra cualidad que se le describe. La única cualidad que se le describe y que abrigó tanto en su corazón era la avaricia, y por un solo pecado el enemigo tomó posesión de él. Entonces Balaán sale a buscar a los príncipes que habían venido a traerle su paga para que fuera a maldecir a Israel. Dios 3 veces interviene para que Balaán no participe de ese pecado, para que Balaán se arrepintiera, para que Balaán se regresara a su casa, y sin embargo, a pesar de que un burrito le habla y a pesar de que se le aparece un ángel, él quiere ir. Y dice Números, por favor, el libro de Números en la Biblia, el capítulo 22, el verso 35. Números 22, 35. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. Y él fue. Y llega a tierra de Balac. Balac se traslada hasta la frontera, lo saluda, lo recibe, lo regaña, porque la primera vez no quiso venir, ahora la segunda vez sí viene. Y sin embargo, en todo esto, Balaán le dice: la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Aquí vemos a un Dios que usa a un apóstata para sus propósitos. Dios usa instrumentos que nos pasan por la mente, no razonamos que sea algo lógico, pero Dios utiliza instrumentos para sus propósitos, aunque sean personajes que no entren en la cabeza y en la razón. Aquí nuevamente se muestra Balaán. Y cuando dice Números del versículo capítulo 22 del verso 36 al 41, menciona que ellos dialogan acerca de cómo van a hacer para que la estrategia que quería Balac para contra Israel de maldecirlo se cumpliera. Y dice el verso 41 que al día siguiente Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamón Baal. Y desde allí vio a lo más cercano del pueblo, o sea, estaba bien cerca del pueblo, y subieron a ese monte que se llama Bamón Baal. Ya, no es casualidad que se coloque un nombre en la escritura, no, aparece por algo. Este era un lugar de adoración a Baal, un lugar alto, un lugar pagano. Y dice el capítulo 23 en el versículo 1 que en ese lugar pagano levantaron 7 altares, sacrificaron, dice allí, carneros y sacrificaron becerros en un altar pagano. Balac lo llevó hasta allá. Y lo llevó allí para que hicieran una obra imposible. Balac lleva a Balaán a este monte, a este lugar, supuestamente para realizar algo que es imposible. ¿Y qué era lo imposible que ellos querían realizar? Y digo imposible porque realmente así lo es. Querían maldecir lo que Dios ha bendecido. Eso es imposible. Pero el enemigo actúa tanto en la mente de un rey pagano y de un profeta apóstata, a tal punto de que según ellos sí pueden hacer algo imposible, maldecir lo que Dios bendijo. Y allá subieron, se fueron a la parte alta. Balaán se retira supuestamente para consultar a Dios. Es lo que dice ahí los versículos siguientes. Le dijo a Balac: quédate aquí con el ejército y con los que venían acompañándoles en el lugar alto después de haber hecho los sacrificios. Voy a ir a consultar a Dios a ver qué palabras pone en mi boca, pero lo que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y se retiró. Ahora, ¿qué le va a consultar Balaán a Dios cuando ya de antemano Dios le había señalado a través de una bestia, de un animal que hablaba, y a través de un ángel, que no era el propósito de que estuviera ni en Moab, mucho menos
en un altar pagano. ¿Qué le va a consultar una persona cuando sabe que Dios le ha mostrado en su palabra lo que debe hacer? ¿Qué le va a consultar una persona acerca de lo que cree que debe hacer cuando Dios le ha mostrado en su palabra lo que ya debe hacer? Esa es la naturaleza del pecado. ¿Por qué se toma a Balaam esa actitud cuando ya Dios le ha dicho lo que debe hacer? Pero ¿saben? Balaam no pensaba ni en lo que Dios le iba a colocar en su boca, ni en las palabras que iba a pronunciar. Balaam solo pensaba en su avaricia, es decir, en lo que Balac le iba a pagar por maldecir, por hacer algo imposible. Y dice en los versículos siguientes que Balaam pronunció las palabras que Dios puso en su boca. Y los versículos 7 del capítulo 23 al versículo 10 son palabras de bendición. Balaam quería maldecir a Israel, pero Dios le obligó a pronunciar una bendición. Eso es lo que dice Patriarcas y Profetas, un libro escrito por la señora White. Balaam quería maldecir a Dios, quería ganarse la plática, quería que el rey pagano le pagara por maldecir, que solo pensaba en eso, pero Dios puso en su boca una bendición. Y mire, fue tal la bendición que pronunció Balaam. Más adelante hablaremos sobre las 4 bendiciones de Balaam. Que mire lo que dice el versículo 10 en una frase en el último del capítulo 23. En el último parte del verso: muera yo la muerte de los rectos, y mi posteridad sea como la suya. Balaam vio en Israel la gloria de Dios. Dios le había bendecido, le había protegido, le había guiado. Y fue tal lo que vio cuando Balaam estaba cerca del pueblo de Israel, el orden que llevaban, fue tal la forma como Dios los dirigía, fue tal la forma como ellos estaban en sumisión a Dios, en Israel en sumisión a Dios, que él sintió el deseo de pertenecer a Israel. O sea, a eso le llaman testimonio. Israel dio tanto testimonio que el profeta que quería maldecirlo vio en ellos una bendición tan especial que dijo: muera yo la muerte de los rectos. O sea, yo quiero morir como uno de ellos. Yo quiero morir como uno de ellos. Pero ¿saben? Balaam quería morir como uno de ellos, pero no quería vivir como uno de ellos. Ese fue el pecado de Balaam. Ahora bien, mientras en el altar pagano se estaba intentando pronunciar una maldición, Israel sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Conocían los israelitas acerca del cuidado divino ante las pretensiones que tenía Satanás en ese momento? No. Y saben, así somos los seres humanos, así somos los hijos de Dios. El Señor extiende su protección, el Señor nos cuida de una maldición, y sin embargo nosotros no nos damos cuenta de que somos el centro de la batalla que se libra en este mundo entre el bien y el mal. No lo percibimos. No lo percibimos. No sabemos cómo Dios nos libra diariamente en nuestro entorno de las pretensiones de Satanás. Balaam recibió la visión de Israel hasta el tiempo del fin. Cito Patriarcas y Profetas, página 476. Dios le mostró a Balaam en el Israel que marchaba por el desierto, lo vio como Dios lo iba a guiar en el Nuevo Testamento, lo vio como Dios lo iba a guiar al Israel moderno en el tiempo del fin hasta la segunda venida de Cristo. Le mostró Dios a Balaam en ese momento en visión la bendición sobre el pueblo de Israel. Por eso él pronunció: muera yo la muerte de los rectos, y mi posteridad sea como la suya. Dios en su misericordia le mostró toda la prosperidad de su pueblo a través de la historia. Ahora, ¿por qué le mostró esto Dios a Balaam? Mire cómo es el amor y la misericordia de Dios. Dios le muestra todo esto en bendición a Balaam para que Balaam desistiera de su pensamiento de maldecir a Israel, para que dejara a un lado la avaricia y de una vez, en lugar de regresar a su pueblo natal, se reincorporara con el pueblo de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía para con Balaam, para que él se arrepintiera.
Pero dice Patriarcas y Profetas en la página 476, amaba el salario de su iniquidad y no se arrepintió. Es tal el pecado que acariciaba a Balaán. Él tenía en su corazón, en su mente, que eso le impidió poder disfrutar de las bendiciones que Dios le mostró en visión al pertenecer al pueblo de Israel. Cuando terminó de pronunciar las palabras, obviamente Balac, el rey de Moab, se molestó. Y dice Números en el versículo 23, en el versículo 11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones. Balac estaba molesto. Y aunque Balaam le explicó que lo que él quería pronunciar, Dios se le había puesto en su boca, mire, hicieron un segundo intento. Porque Balac quería una maldición. Lo intentó nuevamente desde otro lugar donde no viera el poderío de Israel. Lo puso a un lado más lejos. ¿Y cuál fue el resultado al estar allí? El resultado fue el mismo. Otra bendición. Y los textos dicen del versículo 18 al versículo 24 que fue una bendición más que él promulgó. Nuevamente se retira Balaam para ver en Dios que le dice, deja aquí a Balaam. Nuevamente en ese lugar construyeron otro altar, nuevamente colocaron 7 becerros, nuevamente colocaron 7 carneros, nuevamente hicieron sacrificios allí en ese lugar para maldecir al pueblo de Israel, para hacer una misión imposible. Ahora, la pregunta mía es, si Balac había visto en Balaam cómo Dios ratifica la bendición que tiene Israel, ¿por qué insisten? Si Balaam Dios le mostró cuál es el camino que debía seguir, ¿por qué amaba el salario de su iniquidad? ¿Por qué quería tanto el pago? O sea, Dios en su infinito amor y misericordia actúa, obra hasta donde el ser humano se lo permita. Dios no puede violentar el límite que tú y yo le colocamos cuando Él desea actuar. Dios respeta tus decisiones, Dios respeta mis decisiones. Y hasta donde tú y yo se lo permitamos, Dios actúa. Dios no puede, es el imposible de Dios hacer algo obligado para con el ser humano. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. A todos. A los que están en la cárcel. A los que están en su locura del pecado. A todos Dios los ama. Y el amor de Dios es infinito, es decir, el amor de Dios es invariable. Y déjeme decirle, por más que el ser humano tome malas decisiones, decisiones equivocadas, aún en contra del mismo Dios, Dios no deja de amarlo. El único problema es que Dios no lo puede salvar. Lo único que logrará el ser humano es que Dios no lo salve. Pero eso que el ser humano haga no va a impedir que Dios lo ame. Y fue tal lo que Dios le mostró a Balaam y lo que Dios le mostró a Balac, que aquí dice que nuevamente pronunciaron una bendición y en la segunda vez pudieron desistir. Pero dice el verso 25 que nuevamente Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Entonces, una vez más, una tercera vez más, Balac convenció a Balaam, no que lo convenció. Es que Balac, me imagino, yo voy a especular aquí un poquito entre la conversación de Balac y Balaam. Balac diciéndole a Balaam, mira, vamos a intentarlo una tercera vez. La tercera es la vencida. Si logramos maldecir, si tú logras maldecir al pueblo de Israel, mira, aquí tengo un cheque. Un cheque, tengo un carro, tengo las llaves de un apartamento, tengo una cuenta bancaria donde te voy a dar lo que me pidas. Estoy parafraseando y estoy especulando la conversación de Balac y Balaam. Y se lo llevó. Se lo llevó a otro lugar. ¿Sabe dónde se lo llevó? Se lo llevó cerca de un templo pagano. Allá se dirigieron. Estaban cerca de un lugar en el desierto.
Y Balaam, versículo 28, llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia el desierto. La cumbre de Peor era una montaña alta donde se encontraba un templo de adoración a Balac, dios de Moloc. El uno era el uno era Baal. Aquí era Balac, dios de Moloc. Se lo llevó allá, cerca de un lugar pagano. ¿Sabe qué pensó Balac? Tal vez por allí sí. Ahora, ¿por qué Balaam, si ya había pronunciado una bendición, había visto la prosperidad de Israel, había visto cómo Dios le iba a guiar a través de la historia, por qué si en su segundo intento Dios le había dado la pronunciación de otra bendición, por qué no desistió de su idea de maldecir a Israel? ¿Por qué no se retiró para su casa? Esa es la naturaleza del pecado, cuando el ser humano se aparta tanto de Dios por causa de un solo pecado para Balaam, su avaricia. Nuevamente dice aquí que Balaam bendijo a Israel. Y se molestó tanto Balac, que dice en el capítulo 24, en el versículo 10, que se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos, dice aquí el texto, le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, he aquí los has bendecido ya 3 veces, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Se molestó, y se molestó tanto el rey de Moab, que le dijo: mira, huye. ¿Sabe por qué usa la palabra huye? Porque estaba tan molesto que le iba a quitar la vida. Él el rey de Moab. Le iba a quitar la vida. Y lo despachó. Lo despachó y no le pagó absolutamente nada. Pero Balaam sintió el toque del Espíritu Santo, porque Balaam pronunció una bella promesa, una bella profecía acerca del nacimiento del Mesías que Dios puso en su boca. Y dice el versículo 15 al versículo 4 de número 24 que pronunció esa hermosa bendición. Versículo 25, capítulo 24, verso 25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue del monte de Peor a su casa. Se despidieron, se fueron. Y parece ser que hasta aquí llegara la historia de Balaam, pero hasta aquí no llega la historia de Balaam. Porque dice el capítulo 25 que hubo algo que ocurrió en Israel después de este acontecimiento. ¿Cómo hará el enemigo para derrotar a un pueblo lleno de bendición? No pudo hacerlo con Balaam. Pero el propósito no era de el rey de Moab. El propósito era de Satanás. Satanás quería maldecir a ese pueblo que se le había escapado de las manos en Egipto. Y quería derrotarlo. Quería destruirlo. Y Satanás le echó cabeza. Ya 3 veces Balaam no pudo hacerlo. Ya Balac con su ejército, rey de Moab, no pudo hacerlo. Y había que detener al pueblo. Había que buscar la forma de hacerlo quebrar. Y dice el capítulo 25... que el enemigo usó una estrategia que le ha dado resultado a través de la historia, desde el mismo Génesis hasta el mismo Apocalipsis. ¿Cómo haría el enemigo para derrotar a un pueblo lleno de bendición? Fácil, muy fácil. ¿Cómo es? Separándolo de la mano de Dios. Que ese pueblo se suelte de la mano de Dios, que empiece a ser desobediente. Voy a leer algo, leí algo y voy a decirlo.
Si tiene como tomar nota allí en un papel y un lápiz, tome nota para que no se le olvide y apréndaselo de memoria. Lo leí en una matutina, en un libro que nosotros llamamos los matutina. El autor de ese libro decía, la obediencia no salva, pero la desobediencia condena. Repito, la obediencia no salva, pero la desobediencia condena. Dios le había dicho a Balaam cómo era. Dios le había dicho a Israel que si se mantenía bajo el cerco de protección de sus mandamientos, de sus enseñanzas, que Dios le daría bendición, protección. ¿Cómo hace el enemigo para destruir a cada uno de los hijos de Israel, cada uno de los hijos de Dios? Fácil, sepárelos de la mano de Dios. Que pierdan la fe, que pierdan la confianza, que ya no oren, que ya no estudien, que ya no prediquen, que se desanimen, que sean tantos los problemas que vengan sobre él, que pierda la fe en Dios. Y hay otro aspecto más aún, está aquí en número 25. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Voy a leer 9 versículos, por favor, leamos. 25 del 1 al 9. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Balac, rey de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo corrió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balac Peor. Estamos en el monte del Peor, en el monte Peor, donde Balaam y Balac fueron la tercera y última vez. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 7. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo 9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue que este pueblo que venía fuerte, que venía fortalecido, en un día mueren 24,000? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue que hicieron para que los israelitas participaran de un culto pagano? Balaam. Sí. El versículo 25 de Números 24 dice que Balaam se retiró para su casa. Pero Balaam pensaba, porque amaba el salario de su iniquidad y amaba la avaricia, pensaba en el pago que le iba a dar el rey de Moab, y se regresó 600 kilómetros hacia el norte, se regresó 600 kilómetros hacia el sur, llegó a Moab, se presentó a Balaam, y dice Patriarcas y Profetas en la página 481 que lo convenció de que a la frontera de Israel hiciera un culto a Baal Peor, y que invitara a los hijos de Israel para que vieran cómo es que se hace un culto a Baal Peor. Esos cultos de Baal Peor eran cultos de orgías. Sí, métase a la historia e investigue. Esos eran los cultos de Baal. El pecado de la sensualidad. Y aquellas mujeres, y digo, se pusieron a danzar eróticamente, invitaron a los hijos de Israel a que vieran cómo era que ellos hacían un culto. Los israelitas llegaron, se involucraron con las mujeres, les dieron a beber vino embriagador, los emborracharon a tal punto que dice aquí que empezaron a fornicar
con las hijas de Moab. Y fue tal el punto que se inclinaron ante Baal Peor. Fue tal el desorden que se formó que 24,000 murieron en un solo día. Balaam creyó en el poder de Dios, pero no tomó la decisión de seguir el camino de los rectos. Por el contrario, por el pecado de la avaricia, por el pago que le iba a dar el rey de Moab, llevó a la tumba a 24,000 israelitas. Fue idea de Satanás que colocó en cabeza de Balaam. Por un solo pecado, Satanás domina a Balaam. Balaam quedó contento. Moab quedó contento. Destruyeron 24,000 israelitas. Lograron separarlos de la mano de Dios. Lograron maldecir al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué le pasó a Balaam? Dice el capítulo 31. Que Balaam no se regresó con el pago para su casa. No, él se fue para otro lugar. Él se fue para la tierra de Madián. Y dice el capítulo 31 de Números que un día llegaron los israelitas a pelear contra Madián, a guerrear para poseer la tierra que fluye leche y miel. Versículo 7. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Versículo 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Se menciona Eví, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. No es casualidad que aparezca aquí Balaam, no. Él no se fue para su tierra en Beor. Él se fue para Madián, creyendo que iba a disfrutar de los placeres de este mundo, del pago que le había hecho Moab, y creyendo que Dios no se iba a acordar de su pecado. Dios olvida el pecado del ser humano cuando se confiesa y se arrepiente. Pero el pecado que no se confiesa, el pecado que no se arrepiente, Dios no lo puede echar al fondo del mar. No puede. Y aquí se muestra cuál es el resultado final del pecado. La muerte. Balaam murió. Dios permitió que el enemigo le quitara la vida. Balaam tuvo la oportunidad de arrepentimiento y perdón, sí. Balaam deseó morir, la muerte de los rectos, sí. Aquí dice que sí. Balaam quiso, en el fondo de su corazón, hacer la voluntad de Dios, no. No tomó la decisión. Una cosa es desear ser buen cristiano y otra cosa tomar la decisión de convertirse en buen cristiano. Son dos cosas diferentes. Y hoy el Señor nos está llamando a que tomemos una decisión. Dios desea que no sigas el camino de Balaam. Y 3 veces lo intentó con Balaam, y 4, y 5, y 6, y 10 veces lo intentarás contigo. Y si Dios tiene que mandar un burrito para que te hable y te haga desistir, te lo va a enviar. Y si Dios tiene que aparecerse con un ángel, con una espada para que desistas del error, Dios te lo va a mostrar. Y si Dios quiere colocar en ti palabras de bendición para que desistas, Dios lo va a hacer. Pero si tú no tomas la decisión de abandonar el pecado, de querer ser buen cristiano y convertirse en buen cristiano, de tomar la decisión de unirte bajo el cerco de protección del mandato divino, si no tomas la decisión, Dios no puede hacer nada, no lo puede hacer, porque está en ti, porque es tu decisión. El texto que leíamos el domingo pasado, los que siguen el camino de Balaam, por causa de un pecado, por causa de separarse de Dios, por los pecados de la sensualidad. Mire, el enemigo le ha dado más resultado para separar y maldecir al pueblo de Dios, para maldecir lo que Dios bendijo. Le ha dado más resultado, dice Patriarcas y Profetas, en los pecados de la sensualidad.
Y muchos no toman la decisión de desistir de su pensamiento. Dios les ha mostrado su amor. Lo ha mostrado en la cruz cuando Cristo muere. Dios lo ha mostrado cada día cuando proporciona salud, bienestar, lo necesario, lo suficiente para cada día. Dios le ha mostrado a través de alguna situación difícil y tal vez dolorosa y que produce llanto, Dios les ha mostrado que Él está ahí, cerca, y que Él no quiere la muerte del que muere, y que Él quiere que todos algún día procedan al arrepentimiento, y los ama tanto que desea regalarles en cielos nuevos, en tierra nueva, cuando Jesucristo venga por segunda vez, quiere regalarles la vida eterna, porque ese es el Dios de la Escritura, porque ese es el Dios que se muestra aquí. Y lo único que necesitas es que tomes tu decisión, que decidas entregar tu vida a Cristo, que decidas confesarlo públicamente en las aguas del bautismo, que te unas al pueblo que Dios tiene, el mismo Israel que guió en el desierto, el mismo Israel que guió en el Antiguo Testamento, el mismo Israel que guió en el Nuevo Testamento, el mismo Israel para el tiempo del fin, ese pueblo que dice Apocalipsis 14:12 que tiene la fe de Jesús y que guarda los mandamientos de Dios, que te unas a ese pueblo. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Allí está claro, está en su palabra. Lo único que necesitas es tomar tu decisión. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que abras tu corazón y a que tomes la decisión. Vamos a orar. Vamos a orar para colocarnos nuevamente en las manos de Dios. Y para aquellos que no han tomado su decisión, colocarlos en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia y oremos. Querido Dios y Padre bueno, gracias Señor. Gracias porque nos has regalado esta hermosa historia. Historia de bendición, historia de muerte, Señor. Historia de traición, pero que nos las has mostrado, Señor, para aprender, para guardar cada principio, cada enseñanza en el corazón y para permitir, Señor, que pueda cumplirse tu voluntad en nuestras vidas. Nuevamente, Señor, colocamos en tus brazos de amor nuestras vidas, los que ya hemos decidido pertenecer a este pueblo que guiarás a la eternidad. Colocamos en tus brazos de amor a aquellos que todavía no han tomado su decisión. Aquellos, Señor, que a veces flaquean en su fe y en su confianza en el Señor por causa de alguna situación particular. Colocamos en tus brazos de amor a aquellos que se han dejado tentar por los pecados de la sensualidad. Colocamos en tus brazos de amor a aquellos que por un solo pecado, como Balaán, la avaricia o tal vez otro, no han desistido, Señor, en su error y no han permitido que el Espíritu Santo les cambie y les transforme. Colocamos en tus brazos de amor a aquellos que todavía no han anhelado vivir contigo la eternidad, para que, Señor, tu Santo Espíritu obre de tal manera que sus decisiones de ahora en adelante estén de acuerdo con lo que dice tu palabra y con tu voluntad. Señor, gracias, porque eres grande, maravilloso. Gracias porque olvidas el pecado de tu heredad. Gracias, Señor, porque es tan grande tu amor que tu Hijo amado un día murió en la cruz, para que todo aquel que en Él crea pueda llegar a tener vida eterna. Quédate con nosotros, por favor, quédate en nuestras vidas. Danos la oportunidad de seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Dios me les bendiga. Quiero agradecer a mi hermana, a mi mamá, se conectaron desde Bucaramanga. También a María Inés Mancilla, muchas bendiciones. Sé que se conecta la hermana Liliana Salazar desde Bolivia, también por ahí nos observa el hermano Sergio desde Perú. Hay algunos amigos y familia que se nos conectan desde Trinidad y Tobago, bendiciones. El hermano
Alonso en Aguadas con su familia, también a veces nos observa, se conecta el hermano Wilson allí en Salamina, los hermanos aquí en Aranzazu también se conectan. Saludos desde aquí, desde Colombia, para los que nos ven desde Chile y también otros que nos observan desde México. Sé que todos ellos comparten este enlace, sé que todos ellos están aquí, algunos también de Bucaramanga, conocidos, y otros que también nos observan desde Bogotá, la hermana Nubia. Gracias, hermana. También a Juan Carlos en Bucaramanga que nos oye, a su esposa Lady, bendiciones a su familia. Un feliz día, Dios me les bendiga. Seguimos todos los domingos 10 de la mañana mientras Dios nos lo permita, mientras no tengamos alguna otra actividad relevante que cumplir. Estamos aquí los domingos 10 de la mañana. Un feliz día, Dios me les bendiga.